Bueno, ahora sí. Bueno, entonces repito para quienes ingresaron ahora en este último minuto que les damos la bienvenida en nombre de Fundación Mujeres en Igualdad a este curso que tiene el apoyo de la Embajada de Canadá. Algunos de los temas del programa serán la equidad de género en la sociedad y el deporte, la planificación, el diseño y la gestión de perspectivas de género en el deporte, el liderazgo, incluido un mayor número de mujeres entrenadoras, asesoras y dirigentes, la diplomacia deportiva y la cooperación nacional e internacional, así como el intercambio de conocimientos y experiencias, la incidencia de nuevas tecnologías como herramientas de violencia deportiva. Las disertantes de hoy serán la doctora Alejandra Castiñera de Dios y la licenciada Liliana Carrasco. Presento ahora a la doctora Alejandra Castiñera de Dios, que es abogada, consultora organizacional con perspectiva de género en Infomedia Consulting, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Tenis, integra la Comisión de Género del Comité Olímpico Argentino, es docente universitaria y una de las integrantes más dinámicas y vibrantes de Mujeres en Igualdad. Alejandra, tenés la palabra. Bueno, gracias Monique, y bueno, gracias a todos y todas los que se han tomado el tiempo para reunirnos en esta clase compartida, ¿no? Siempre yo digo que estas cuestiones tienen mucho que ver con la empatía y con recibir saberes de ambos lados, ¿no? Para poder construir un saber compartido, un saber construido. Para mí es un placer estar acá, Monique, de la mano de la Embajada de Canadá, que siempre apoya muchísimo todas las acciones de la Fundación y que además tiene un gran eje en todas las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género y con una avanzada muy importante en esta materia. Y doblemente emocionada y a gusto y contenta por compartir también la sala con Liliana Carrasco, con quien me une una trayectoria deportiva y además un gran afecto y admiración por todo su trabajo de abordaje integral en referencia a las violencias, así que bueno, es un placer. Creo que también tengo algunos de los chicos y chicas que se han juntado de periodismo deportivo, así que también es una pata interesante para el deporte, esa voz que pueda estar de alguna manera eh, eh, impregnada de las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, ¿no? Una de los core de las federaciones deportivas es bueno, cómo se comunica el deporte, ¿no? Si las mismas federaciones dentro de sus propios portavoces no logran darle perspectiva de género, difícilmente después los grandes medios repliquen esas cuestiones equitativas o igualitarias de las que todos queremos lograr. Pero bueno, pensando un poco este encuentro, esta clase, me interesaba charlar un poquito del marco jurídico, ¿no? O por qué quería poner en juego algunos instrumentos, ¿no? Porque muchas veces, y escucho repetidas veces en el ámbito deportivo, bueno, pero esto, ¿de dónde sale? O esto tiene que ver con el feminismo, no tiene que ver con el deporte, ¿no? Eh, y eso lo vemos muchas veces y tiene que ver con las resistencias o tiene que ver con algunas barreras, ¿no? Que ya están como muy establecidas. En esto tengo una mala noticia, digamos, para aquellos y aquellas que creen que esto no está escrito. Ya está escrito. Los documentos ya están escritos, es a veces poder encontrarlos, ¿no? Vamos, desde un documento directamente ligado al deporte, como es la Carta Olímpica, digamos que establece estos principios de equidad y de igualdad de oportunidades, tanto para varones como para mujeres. Y
yendo además desde los reglamentarios o de lo estatutario del deporte hasta la ley suprema, digamos, de nuestro país, que es la Constitución Nacional. Nosotros tenemos, digamos, todo un sistema articular de leyes que tiene que ver con lo que se conoce como la supremacía constitucional, que es aquella norma que está en la cúspide, ¿no?, de la pirámide, y que de alguna manera regula, ¿no?, aquellas otras disposiciones legales y deberían estar en consonancia, ¿no? Este es el ideal, digamos, de esa pirámide jurídica de Kelsen. Entonces decimos, bueno, pero entonces el deporte, ¿no?, ¿está consagrado en la Constitución Nacional o no? Ahí yo les pregunto a ustedes, les tiro la pelota a ustedes, ¿está consagrado o no? ¿Sí o no? Pueden abrir el micrófono, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Cómo viene? Yo creo ¿Hacemos que un sí. AFA? ¿Hacemos un AFA y queda empatado? Sí. ¿Qué decimos? ¿Que sí? Sí. Sí está. ¿Puedo Sí hablar? está. Sí, Sí, ¿quién está por ahí? Emiliano, la norma 20.655 engloba la ley nacional del deporte, engloba la generalidad de toda la ley de la República Argentina y después vienen las normativas provinciales, pero sí está bajo la normativa. Bien, la pregunta mía fue, ¿está en la Constitución Nacional la 2655, una ley del 74, la ley del deporte, como dice acá nuestro compañero? Sí, habla de una ley nacional. Mi pregunta fue hacia la Constitución Nacional. Si nuestra Constitución consagra el deporte, y les voy a agregar una palabra más, expresamente. Yo los invito y las invito a que lean la Constitución Nacional. Y si encuentran la palabra deporte o educación física, me la traen. Hoy, mañana o en algún momento. Y ahí tengo una mala noticia, porque todos los que queremos el deporte, la verdad que se nos caerían los lagrimones si lo vemos en la Constitución Nacional. Pero expresamente no está consagrado. Sin embargo, nuestra Constitución, digamos, rescata a través del artículo 75, inciso 22, lo que son los tratados internacionales y les da jerarquía constitucional, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, y ahí tomo, digamos, a la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que está reconocida a través de ese artículo 75, inciso 22, cómo se va uniendo, digamos, ¿no? Esto que nosotros decimos del reconocimiento de los derechos, esto que nosotros podemos responder desde lo escrito cuando nos dicen, ¿y esto dónde está escrito? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿De dónde surge? ¿Lo decidió ese dirigente para ese club? Son normas mucho más fuertes que la decisión o la voluntad de un dirigente o de un papá o de una mamá o de un atleta, ¿sí? Entonces decimos, bueno, y todo esto, ¿no?, tiene distintos pasos, tiene distintas situaciones que se fueron creando desde lo jurídico, distintos movimientos que se fueron dando. Y sí, y no casualmente se van dando, porque fíjense que cuando se da una convención, que es la de Belén do Pará, que es en el 94, casualmente o causalmente, porque ya había todo un movimiento de mujeres, se da Brighton, que Brighton es como el hito, ¿no?, del reconocimiento de cómo las mujeres estábamos subrepresentadas en el deporte, ¿sí? Entonces, este movimiento, digamos, que se consagra en Belén do Pará, también tiene su correlato en el deporte, en el mismo año. Voy a tratar de compartir, Monique, porque ya me iba a poner a hablar y no compartía nada, pero a ver si puedo. Me tiene que dejar compartir Monique y voy a poner ahí un power. Pero entonces, ahora comparto, no es que me olvidé, pero así seguimos con el hilo. Entonces decimos que sí, que hay estructuras, que hay legislación, sumamos el aporte acá del compañero de la 2655, por supuesto también, sumamos a la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22, y vamos un poquito más adentro y yo les digo, las constituciones provinciales sí consagraron al deporte, y en algunos casos deporte y educación física
o una de las dos opciones. Y uno dice, pero ¿por qué? Bueno, porque esto surge con una gran oleada de reformas constitucionales provinciales, especialmente a partir de el advenimiento de la democracia, digamos, en el 84. Y entonces ustedes se van a encontrar que La Rioja, Salta, Santiago del Estero, San Luis, Catamarca, Tucumán, Buenos Aires, Chaco, La Pampa, y posteriormente la Ciudad de Buenos Aires consagran al deporte como un derecho de todos y todas, ¿sí? Así que las constituciones provinciales sí se hicieron eco expresamente, ¿sí?, en su core de colocarlo. Ahí tengo una mano, sigue levantada Galaxy. No sé quién es. ¿Se me fue? ¿O ya estaba? No sé. Ya estaba, parece. Bien. A ver, ahí vamos a compartir. Muy bien. Al principio. Segundito. Entonces decíamos, bueno, ahí se ve, ¿no? Sí. Entonces decimos, bueno, las constituciones provinciales lo consagraron expresamente. Y decimos, bueno, este trayecto, digamos, que se va dando, ¿sí?, y donde empezamos a hablar, como les decía, de Brighton, ¿no?, cómo se empieza a querer incrementar la participación femenina en todas las funciones, en todos los niveles y en todos los papeles, digamos. Esta declaración es muy importante, y es importante tenerla como hoja de ruta, porque de alguna manera también abre el campo, abre la cancha, respecto de todas las funciones del deporte, para las juezas, para las dirigentes, digamos, las técnicas, ¿no? Y establece 10 principios. En estos 10 principios también pone el foco en las cuestiones de las instalaciones, ¿no?, en las cuestiones de la mamá deportista, las cuestiones de la lactancia, va más allá y pide datos, ¿no?, las cuestiones estadísticas, las cuestiones que tienen que ver con la investigación. Por supuesto que habla de la dirección del deporte, ¿no?, y esta cuestión de la subrepresentación, ¿cierto? Y uno de los principios que a mí más me gusta y que me parece que de alguna manera sacude a la participación en el deporte es el sexto principio de la Declaración de Brighton, digamos, donde habla de las cuestiones de las decisiones, donde habla de todos estos campos, y donde ahí habla de las cuestiones que tienen que ver con la administración del deporte, con las cuestiones del arbitraje en el deporte, y de la forma de reclutar, ¿no? Hace hincapié, porque esto es como una especie de cuestión circular. Si yo no capacito, después no tengo la posibilidad del reclutamiento, ¿no? Y Brighton lo detecta en su principio número 6. Por eso yo digo que de alguna manera Brighton es como la brújula, ¿no?, que busca de alguna manera rectificar el camino del deporte, ¿no?, y corregir desequilibrios. Brighton no se quedó en Brighton, digamos, en esto les cuento que a posteriori, en el 2014, hace una complementación, digamos, de toda esta corriente del 94 con Helsinki. Entonces ustedes van a encontrar este documento que va a decir Brighton más Helsinki. Los dos documentos son realmente muy, muy interesantes y marcan un camino. Decimos entonces que no casualmente esto sucede en el 94, no casualmente tenemos un Beijing al año siguiente con cantidad de participantes y de mujeres activistas buscando el empoderamiento y la igualdad de género, y de alguna manera estableciendo distintas esferas de preocupación, ¿no? Y esas esferas de preocupación, fíjese que establecidas en Beijing, también tienen que ver con la preocupación del deporte, ¿no? Porque muchas veces parece como que el deporte va por un lado y las cuestiones consagratorias de derechos van por el otro, pero si ustedes miran las esferas de preocupación de Beijing y las comparan, digamos, con los 10 tips, digamos, que establece Brighton, van a ver que hay muchas de estas cuestiones. Beijing sí se mete con la cuestión de la violencia contra la mujer, que son compartidos por ambos documentos. Decimos que la Carta Olímpica, como lo decíamos hace unos minutitos, también habla de los principios de igualdad entre varones y entre mujeres.
la reforma constitucional del 94, digamos, que le da jerarquía a esos tratados, y donde establece también la importancia, digamos, de la Convención del 79, la convención conocida como la CEDAW. Decimos que, en cuanto a estos documentos que tienen que ver con la conquista de los derechos de las mujeres, yendo desde CEDAW, Belén do Pará, tenemos nuestra ley, la ley 26.485, digamos, en el 2009, ¿qué es lo que establece esta ley? Muchas veces dicen, pero ¿y esta ley también es para el deporte? Lo pregunto. Es la ley de protección integral. ¿Qué pensamos? ¿Es para el deporte? ¿Tiene aplicación en el deporte? ¿Qué dicen? Sí, en todos los ámbitos de que haya una violencia hacia la mujer, se plantea la ley, o sea, se toma como para hacer justicia. Bien. O sea, digo, tiene parámetros y artículos y desarrollado para que sea empleado en todo ámbito. Bien. Es interesante, digamos, si mira un poquito el titulado de la ley, ¿no? Tiene unos verbos interesantes, ¿no? Porque dice sancionar, prevenir, ¿no? Y erradicar la violencia contra las mujeres. Sancionar, prevenir y erradicar. Pero además, lo que dice es que en todos los ámbitos de desarrollo, públicos o privados, en todos los ámbitos de desarrollo. Entonces, la pregunta, ¿y el deporte es un ámbito de desarrollo? Sí, el deporte es un ámbito de desarrollo. Dice, donde se desarrollen relaciones interpersonales. Miren, la relación interpersonal es la de dos o más personas, y en el deporte sucede. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿y de dónde saco yo las definiciones? De esta ley. ¿De dónde saco las definiciones del deporte? De esta ley. ¿Sí? Decimos entonces que muchas veces surgen estos obstáculos que seguramente Liliana los va a desarrollar y con muchísima más solvencia de la que puedo mostrar yo en esta filmina, pero donde esa carrera de las mujeres muchas veces se encuentra con los llamados techos de cristal, pisos pegajosos, paredes de cemento, ¿no? Como muchas veces el feminismo ha descrito, ¿no? Las dificultades y esos obstáculos. Entonces decimos, bueno, no pasó, se fue. Entonces, cuando pensamos si jugamos el mismo juego, y yo muestro esta foto que la he mostrado en muchísimas presentaciones, hoy les puedo decir que sí. Esa es la buena noticia, ¿no? Hoy les puedo decir que sí. Pero esta foto no es de hace 20 años atrás. No es ni de 10, ni de 5. Esta foto cambió hace 5 minutos. Esta foto cambia en la última reforma estatutaria del Comité Olímpico Argentino. Empiezan a regir los destinos del Comité Olímpico con una perspectiva de mayor igualdad en lo que sería, digamos, la Junta Ejecutiva, a partir de este año, digamos, con la fuerza del 2022. Entonces, pero esta era la foto del deporte. ¿Sí? Entonces, por eso cuando nos preguntamos si jugamos el mismo juego o no, bueno, cómo esto de lo que venimos hablando, estos marcos legales, estas leyes, se trasladan también a esta foto. Por eso es la pelea. Entonces, cuando hablamos en términos de equidad de género, no podemos sustraernos de las relaciones sociales. Las relaciones sociales, las relaciones deportivas, las relaciones que dan en la cancha de juego, tienen que ver con el involucramiento de los varones, porque si no terminamos, digamos, haciendo las charlas con las mujeres, nos recontra convencemos de la situación, pero nosotros necesitamos traerlos a los varones a entender que esto tiene que ver con compartir el juego, ¿no? Con compartir la cancha. Digo que también, y por eso me interesaba traerles de alguna manera un refresh de
leyes y de marcos a los que podíamos apelar, que nada va a surgir casualmente en ninguna organización deportiva, ¿no? Es importante poderlo plantear en términos estratégicos. Es importante pensar que si algo tenemos que modificarlo, tenemos que tener un diagnóstico, tenemos que saber cómo está esa situación y tenemos que pensar cuál va a ser la situación deseada. Lo que yo siempre digo es que tratemos de que la situación deseada cuente con los recursos necesarios, ¿no? Porque si no nos pasa como muchas veces en algunos planes de marketing, ¿no? Que uno piensa que tiene un transatlántico y en realidad tiene una plancha en la mano y el proyecto tiene que ver con una gran ambición. Entonces, lo primero es partir de un diagnóstico real, como para poder pensar en cuestiones a cambiar o cuestiones a modificar. Y con la participación activa de los varones para lograr ese cambio. Quería traerles también porque, así como entendía que la Constitución Nacional, Belén do Pará, la 26485, entraban a la cancha, entraban al campo de juego, también lo propio sucede con nuestra ley de identidad de género, que ustedes saben que tiene que ver con la autopercepción, digamos, eso es lo que establece nuestra ley, es lo que establece la obligatoriedad de nuestra ley. Decimos entonces, yendo hacia atrás, cuando decimos, bueno, tenemos que pensar en términos estratégicos, tenemos que pensar en un plan, en cómo llevamos adelante esta idea de poder tener una organización con perspectiva de género, generalizar una organización, bueno, tiene que ver con elaborar procedimientos, establecer mecanismos de prevención y gestionar cómo se van a gestionar las denuncias que puedan surgir de acoso, abuso o violencia, ¿no? Estos son como los pequeños escalones o los pasos que tenemos que llevar adelante. Decimos también que los casos que surgen, digamos, dentro de las cuestiones de defensa de derechos de las mujeres, algunos casos que son emblemáticos y que han tenido muchísima repercusión, y que han llegado, digamos, a instancias internacionales, ¿no? Son esos casos que se llaman como leading case, ¿no? Los casos que generan muchísimo foco de atención, como el de Artamira Murillo, que es de Costa Rica, el de Campo Algodonero de México, y el de María Pena de Brasil. Estos casos, y podría citar también el caso FAL, que tiene que ver con los sistemas de salud, digamos, y con la consideración del aborto no punible. La jurisprudencia viene trabajando en la conquista de los derechos, que es la otra pata, ¿no? Dijimos que una de las fuentes del derecho es las leyes, los distintos tipos de leyes, las distintas prelaciones de leyes, pero también la jurisprudencia, los casos, vienen a conquistar estos derechos y a mostrar de alguna manera ese rumbo, ¿no? A mí uno de los casos que más me impactan, o que me impactaron, el de Campo Algodonero de México, porque son estos casos donde la Corte obliga a los estados a que tiene que cumplir con dos palabras que son muy importantes para poder entender que estas cuestiones no dependen ni de un club, ni de un dirigente, ni de una comisión directiva, ¿sí? Que se llama debida diligencia. La debida diligencia es el deber irrenunciable del Estado de proteger, ¿sí? Entonces, es la obligación del Estado respetar, garantizar, proteger, digamos, ¿no? Y esta debida diligencia es un poco lo que se le imputa, digamos, a México en el caso del Campo Algodonero, digamos que esto era en la ciudad de Juárez, una ciudad marcada por la situación de violencia, 3 mujeres, de las cuales 2 eran menores de edad, y se tardó muchísimo, digamos, en poder encontrarlas, en poder determinar qué era lo que había pasado, y donde
de alguna manera falló México en su deber tuitivo, ¿no? En este deber que le corresponde al Estado. Y trayéndole un poquito más hacia May, hacia la fundación, no puedo dejar de mencionar, digamos, el caso que nosotros tuvimos con el Instituto Romero Brest. Saben ustedes, el Instituto Romero Brest, acá si tengo gente del deporte, seguramente les resulte conocido, es el instituto de una gran trayectoria histórica en nuestro país, formadores de la educación física, y que creo que fue en el 2010 o 2012, no sé si Mónica está por ahí, me ayuda, la fundación detecta una gran desigualdad en lo que era la oferta para los profesores y para las profesoras, ¿no? Entonces establece que había una diferencia en orden del 15%, tanto en los cupos para los cursos como en los horarios asignados. En ese momento intervino la jueza Dalmas, digamos, una jueza del juzgado contraversional, y el instituto dependía de la Ciudad de Buenos Aires, y de alguna manera le pide, ¿no?, que ponga en práctica el ejercicio de los derechos de las mujeres como ciudadanas plenas, ¿no? Esto de que había un 60% o 60 vacantes para las mujeres y 90 para los varones era algo que entiende el fallo que viola lo que se llama la cláusula de equidad. Es una cláusula que está consagrada expresamente en la Constitución de Estados Unidos, en la enmienda 14, y donde busca esta equiparación de derechos para varones y para mujeres. Ese fallo... Alejandra, sobre todo en el turno noche, no había vacantes para las chicas porque decían que las mujeres no salen de noche. Bueno, pero bueno, acá digamos, por eso me interesaba mucho citar este fallo, digamos, porque además es un fallo de cita en especializaciones en género y justicia, como para mostrar que las realidades pueden modificarse, y pueden modificarse también desde los fallos judiciales. Siempre yo digo esto, ¿no?, que si se puede medir, y por eso hablo de diagnóstico, se puede mejorar, y de alguna forma es nuestro mapa federativo, ¿no?, cómo están compuestas, cuántas mujeres están en cargos de presidencias o vicepresidencias, ¿no?, decisorios de las federaciones de nuestro deporte, y cómo todavía tenemos un gran camino por recorrer, ¿no?, para poder lograr buscar esa equiparación de derechos. También nos pasa algo similar en cuanto a la formación de técnicos o técnicas en altos niveles. Esto también es algo que está detectado a nivel internacional, no es que le pasa a Argentina. Estos son diagnósticos y datos de los boards de los comités olímpicos nacionales de todos los países, cómo está compuesta y cuál es la participación de las mujeres. Como ven, no es que Argentina está aislada de lo que está pasando en el resto del mundo. Y esta es la pregunta que seguramente Liliana va a contestar desde el lugar de la salud y con un enfoque integral, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener un deporte seguro, ¿no? En primer lugar, porque creo que todos y todas entendemos el deporte como un lugar que está absolutamente vinculado con la salud, y que está vinculado con el beneficio, con algo que tiene que ser beneficioso. Y ahí es donde nosotros tenemos que establecer la tolerancia cero, lo que se llama el safe sport, ¿no?, el deporte seguro, donde ese lugar, ese trayecto deportivo tiene que ser una experiencia absolutamente beneficiosa para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, y tenemos que poder entender también que ese espacio deportivo es un espacio donde aquellos que son depredadores o depredadoras, por los rangos etarios que se manejan, encuentran un lugar muy, pero muy fértil para poder violentar los derechos. Entonces,
quienes estamos cerca del deporte tenemos que tener este semáforo de atención. Hablábamos de corpus legales y hablábamos de distintos instrumentos, y si vamos exclusivamente al ámbito deportivo, pensemos en 2 declaraciones que tiene el Comité Olímpico Internacional y que habla de los enfoques integrales de violencia. ¿Esto quiere decir que solamente habla el COI de violencia? No. En Argentina, y lo vuelvo a repetir, la 26485 habla de violencia y da la definición de los distintos tipos de violencia, y también es aplicable en el deporte. Muchas veces dicen, bueno, yo tengo que entonces irme a la declaración del COI. No, digamos, tomemos la definición de nuestra ley. Habla de toda conducta, habla de toda acción, habla de toda omisión, que en forma directa o indirectamente afecta a las mujeres, en el ámbito público, en el ámbito privado, y habla de la relación desigual de poder. Y esto lo vemos en el deporte, cuando tenemos entrenadores, entrenadoras, donde hay becas, ¿no?, de intercambio, donde hay autoridades. Esta es la situación de desigualdad de poder que en el deporte la encontramos y donde la tenemos que poder detectar. ¿Qué decimos? Que esta situación de desigualdad de poder puede afectar su vida, puede afectar su libertad, puede afectar su integridad. Y esto nos lo dice nuestra ley. ¿Cómo la puede afectar? Sexualmente, económicamente, ¿sí? Y esto lo establece la ley en cuanto a su participación. En el enfoque integral que establece el COI, nos habla de estos 5 tipos. Yo voy a tomar el de negligencia en temas de la salud, como para encadenarme con Liliana, digamos, que va a seguir hablando después de salud. Este es un punto muy importante en el deporte, y que muchas veces no lo detectamos como situación de violencia. Porque muchas veces en el deporte esta cuestión del logro, la cuestión de alcanzar determinadas metas, hace que aquello que tiene que ser un aliento termina siendo un maltrato. ¿Sí? Un grito. Lo vemos en el deporte, lo vemos con los chicos cuando van a la actividad deportiva, lo vemos tanto desde los entrenadores como desde los padres muchas veces. También pasa con las sobrecargas físicas. Cuando piensen que nosotros en el deporte, a partir de los 90, y esto no es expresar una cuestión de poca empatía con los gimnasios, no tiene nada que ver con eso, digamos, pero sí entendamos que a partir de los 90 empezó a surgir con mucho más énfasis el establecimiento de gimnasios, más que de clubes, digamos. Los clubes son centenarios, son anteriores a la cuestión del gimnasio. ¿Y qué nos trae el gimnasio de alguna manera? La segmentación del cuerpo. O sea, uno, más que ir al acondicionamiento físico, la cuestión de la salud, iba por los glúteos, iba por los bíceps, ¿no? Estaba como segmentado. Empezó, digamos, el tema de ponerse los auriculares, ¿no? Una cuestión como muy individualista, digamos, llevada a ese entrenamiento deportivo. Entonces es muy importante que las cargas físicas estén totalmente controladas. Y también me paro en los desórdenes alimenticios, que muchas veces por alcanzar determinado peso, lo vemos en algunos deportes en particular, o por alcanzar determinada velocidad o determinada masa muscular, se apelan a suplementos o sustancias o cuestiones que justamente integran este enfoque y uno de los tipos de violencia. Bien, a esto es a lo que llamamos deporte seguro. Decíamos entonces que cuando nos paramos en nuestra ley y cuando establecemos si nuestra ley es aplicable al deporte, y decimos sí, decimos que habla de 5 tipos de violencia: la física, la sexual, la económica,
la simbólica, la psicológica. Yo siempre digo que la simbólica es la madre de todas las violencias, ¿no? Porque de alguna manera es la que congela los estereotipos, ¿no? La que establece los patrones de todo el resto, ¿no? Y después nos encontramos con los otros tipos de violencia. También nuestra ley habla de las distintas modalidades, y en esas modalidades, digamos, que establece la ley, que tiene que ver con la libertad reproductiva, que tiene que ver con la obstétrica, con la mediática, acá que tenemos los chicos de periodismo deportivo, con la laboral, la doméstica y la institucional. Por eso decimos que es muy importante cuando estamos frente a determinados organismos del deporte, buscar que esas modalidades no estén impregnadas en los discursos, ¿no? Porque muchas veces están dentro de algunos discursos que no toman en cuenta estas cuestiones declaradas en esos instrumentos, ¿no? De Brighton y que buscan estos equilibrios entre varones y mujeres. Las acciones inmediatas, que todos sabemos, y la posibilidad de hacer las denuncias están conocidas por todos y por todos, pero también el ENARD, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, tiene una herramienta clave que trabaja por el deporte seguro y justo, ¿sí? Uno dice, pero entonces solamente para los deportistas de alto rendimiento. No, porque las situaciones de acoso, de violencia, de abuso pueden darse en deportistas que no son de alto rendimiento, y entonces decimos que la Secretaría de Deportes de la Nación establece distintos mecanismos para poder acudir. Tiene un área, digamos, de género, digamos, a cargo de Guillermina Gordoa, quien establece todas y habilita todos los canales para poder llegar con cualquier tipo de inquietud, de denuncia y de capacitación. ¿Sí? Inquietud, denuncia o capacitación. Decimos entonces que el primer paso, porque quiero dejarle lugar a Lili y a las preguntas que podamos hacer, tiene que ver con, antes de empezar a pensar a cambiar algo, tenemos que lograr sensibilizar las entidades deportivas. Yo empecé hablando de la generalización de las entidades deportivas. También entender que estas cuestiones de las que estamos hablando son transversales. ¿Qué quiere decir transversales? Quiere decir que si yo lo establezco en el ámbito de los técnicos y de las técnicas de mi deporte, la comisión directiva tiene que estar absolutamente alineada, los distintos departamentos de arbitraje, de administración, el personal de ese espacio deportivo tiene que entender que esa institución, digamos, está trabajando con perspectiva de género. Poder visibilizar las desigualdades, seguro que existen, y tenemos que tener algunos instrumentos que nos permitan plasmar esas desigualdades. Pensar que las cuestiones no van a ser casuales, por eso decíamos que trabajemos con diagnóstico y trabajemos con un plan, digamos, establecer un plan no quiere decir convertirnos en teóricos y lejanos en un escritorio, sino imprimirle racionalidad a la acción. Eso es un plan. Y pensar pequeños bullets o pequeños tips estratégicos para lograr cambiar las culturas organizacionales de algunas entidades deportivas. Yo puse la distribución tiene que ver con los presupuestos transparentes, ¿no? Y que esto nos pasa en el deporte, como tenemos más varones que mujeres en determinados espacios deportivos, los presupuestos no se reparten en formas iguales. Y agregué lo de la imagen positiva porque muchas veces nos pasa que cuando las mujeres discutimos o las mujeres queremos ir a pelear determinadas cuestiones, parece como si nos enojáramos, ¿no? Parece como si... Y la conquista de derechos no tiene que ver con enojarse, tiene que ver con la firmeza en pedir lo que ya está establecido, en denunciar aquellas cuestiones que se pueden denunciar y que tenemos las herramientas para hacerlo. Finalmente les dejo aquí algunos links, después igualmente les vamos a pasar esto por correo, donde tienen algunos casos, digamos algunos casos que están exclusivamente relacionados con el deporte, y que bueno, que a veces no tienen, porque no siempre, digamos, los casos
logran cambiar realidades, ¿no? A veces establecen la discusión, ¿no? Estamos en discusión como algunas cuestiones del deporte que todavía están en discusión. Digo entonces que creo que todos y todas podemos lograr la posibilidad de modificar esas situaciones. Lo que sí creo que es importante saber cuáles son las herramientas que tengo para modificarlo, la articulación con los organismos de gobierno, la articulación con los organismos del deporte y con ONG que trabajen la temática, digamos, ¿no? Eso me parece que es fundamental para poder lograr algún proceso de cambio. Bueno, creo que puedo dejar de compartir, me parece. Sí, dejo ahí de compartir y le doy el pase a Lili, que debe estar por ahí. ¿Estás por ahí, Liliana? Acá estoy, sí, sí. Me pasé 3 minutos, pero bueno... Por favor. 2 minutos y 47. La presento a Liliana, es un placer, Lili, muchas gracias por estar. Liliana es licenciada en Trabajo Social, especialista en violencia familiar, tiene el recorrido en la salud a través de un espacio muy querido por todos y todas, el Sanatorio Municipal Julio Méndez, a cargo del Servicio de Abordaje Integral en Violencias Familiares, es docente en distintas universidades, UBA, bueno, podría seguir relatando mucho de Liliana, creo que acaba de publicar hace poquito su libro, pero todavía no lo pude leer, así que prometo hacerlo, pero bueno, muchísimas gracias Lili, y bueno, todo tuyo. Bueno, ahí vamos, en principio, varias cosas en principio. Muchas gracias, Monique, muchas gracias, Ale, por convocarme, por considerar que algo de lo que trabajo y algo de lo que conozco puede ser útil para este espacio. A mí me convoca un montón esta reunión de temas que tienen que ver con las violencias, que es el área a la que me dedico específicamente, la salud, porque también es desde ese lugar en el cual me desarrollo profesionalmente, y la cuestión del deporte, que como bien dijo Ale hace un ratito, hemos compartido, nos conocemos de pibitas, jugando al tenis, y la verdad es que también a mí me emociona, me gusta, me da mucha satisfacción poder compartir este espacio, sabiendo que después de tantos años compartimos luchas y compartimos ideales con relación a la protección, a la defensa de derechos y a la ampliación de derechos de las mujeres. Así que muchas gracias a las dos por esta convocatoria. Y bueno, y gracias también a quienes están hoy participando. Necesitaría, si me pasan, la posibilidad de compartir la pantalla, así voy a ubicar un poco el tema con algún soporte visual, si es posible. A ver si vamos. Creo que ya podés compartir. Ya estoy, sí, ahí estoy, ya la estoy compartiendo. Bueno, escuchándola recién a Ale, veíamos ese universo complejo que significa todo el aspecto normativo, jurídico con relación a las violencias, y cuál es la inclusión del deporte desde ese espacio. La cuestión de las violencias contra las mujeres es un tema que ha necesitado recorrer muchísimos obstáculos, ¿no? Hasta que en la letra de la ley empieza a presentarse esta noción de la protección a las mujeres que se encuentran en contextos de violencias. Fue necesario como volver a pensar muchas de sus realidades y volver a pensar muchas de sus necesidades. Bueno, hoy lo que voy a intentar conjugar un poco es esos escenarios tan cotidianos, tan habituales, tan arrasadores en la vida de las mujeres, que es transitar situaciones de violencia, y estamos hablando, o voy a intentar especificar las mujeres que se encuentran en esa población diagnosticada con situación de violencia de género, porque como sabrán, la desigualdad de género nos afecta a todas las personas, ¿sí? La desigualdad de género afecta a todas las mujeres,
todas, en algún momento o en muchos momentos de nuestras vidas, atravesamos distintas situaciones de desigualdad, diría de manera cotidiana, ¿sí? Por el hecho de haber nacido mujeres, y lo que sucede es que algunas, por una cantidad de factores complejos, que se articulan de una manera además muy eficaz, además se encuentran en contextos de violencia de género en sus relaciones particulares, sexoafectivas, domésticas, familiares. Ahí después podemos incluso, tal vez no sea el tema de hoy, pero podemos discutir un poco el sentido y la significancia de esos conceptos. Así que bueno, vamos a ir un poquito, por supuesto, desde esta perspectiva de la salud. Mi trabajo específicamente, si bien me ocupo también de la cuestión del diseño de programas y de supervisión de equipos que trabajan en violencia y demás, mi principal tarea tiene que ver con la asistencia a mujeres en contextos de violencia y la asistencia a hombres que ejercen violencias de género. Con lo cual me interesa desde esta perspectiva integral con la cual entendemos a las violencias, pensar qué pasa con toda la población en relación al uso abusivo del poder, porque la violencia es eso, ustedes saben, ¿no?, que el poder circula en las relaciones humanas, ¿sí? Inevitablemente el poder circula, porque las personas tenemos distintas fuentes del poder, ¿sí? Y cuando formamos parte de instituciones también tenemos acceso a fuentes de poder más específicas en función de esas instituciones. Bien, la mala palabra no es el poder, ¿sí? El problema es cuando el poder se ejecuta, se ejerce, se direcciona de una manera abusiva con relación a otra persona que no se encuentra en las mismas condiciones de igualdad, de equidad, de oportunidades, para poder por lo menos desarrollar alguna estrategia de afrontamiento más saludable. Y desde ahí es que vamos a pensar fuertemente este contexto de la salud, ¿no? ¿Por qué unimos? Bueno, Ale hace un ratito lo decía, ya está estudiado la fuerte vinculación que existe entre las violencias y la salud, porque personas que se encuentran en esos contextos tienen menor cantidad de años, hay una expectativa de vida que se disminuye significativamente, pero además de la expectativa en años, es decir, cuándo se va a morir, la realidad es que hay una calidad de vida en ese tránsito, en ese habitar la vida de todos los días, hay una calidad de vida que se encuentra profundamente dañada y profundamente coartada, ¿no? Llena de obstáculos, llena de miedos, llena de situaciones que se vuelven cada vez más adversas. Bueno, ya me estoy yendo un poquitito más allá de la presentación. Esta primer diapo tenía que ver con presentarles algunos de los lineamientos que me interesaba compartir en este espacio, ver qué pasa con esa desigualdad estructural de género a la que me refería, basada en razones de género, ¿sí? Y qué pasa con relación a transitar o habitar distintos espacios institucionales. Y las entidades deportivas son instituciones con fuertes cuotas de poder, ¿sí? Donde las fuentes del poder se diversifican y se hacen específicas también, porque tienen que ver con cuestiones de contratación, de generación de oportunidades, y bueno, no voy a ir sobre algunos aspectos que señaló Ale, pero sí me parece importantísimo resaltarlos, ¿no? Digamos, ser mujer y ser varón no te sitúan en lugares ni siquiera parecidos con relación a tus oportunidades de desarrollo profesional, en particular con relación al deporte. Luego el otro de los lineamientos que quería compartir tiene que ver con esa experiencia del maltrato intrafamiliar con relación a las cuestiones del deporte. Y ahí vamos a ver una cantidad de cosas que pueden llegar a ser indicadores observables, y por ese motivo es que las políticas públicas que puedan incluir la cuestión del deporte como una de sus áreas de alta posibilidad de transformación, bueno, a ver con qué indicadores nos damos cuenta que pueda haber niñas, niños, adolescentes, niñas que se encuentren sobreexigidos o incluso en contextos que pueden definirse como violentos
con relación a la sobreexigencia que tienen para desarrollar sus actividades que tienen que ver con el deporte y la recreación y la mejora de la calidad de vida. La otra de las cuestiones es esto de qué pasa con las mujeres víctimas de violencia y su acceso al deporte. Y ahí pensándolo un poquito, digamos, como propuesta, ¿no? Pensando el deporte como una actividad emancipadora por definición. Digo, quienes han tenido la experiencia, o quienes hemos tenido la experiencia en algún momento de nuestras vidas de desarrollar una práctica deportiva, más allá de, del nivel de la intensidad con la cual se ejercite, digamos, a nivel competitivo o a nivel amateur, o no sé si hoy hay otras categorías, sale, yo ya estoy más fuera de ese escenario, pero en general era esa práctica más cotidiana y una práctica más profesionalizada, ¿sí? Esa primera diferencia. ¿Qué pasa con las mujeres que están en contextos de violencia con relación a estos espacios? ¿Y cuántas oportunidades se restan? Porque justamente la posibilidad de llevar adelante prácticas deportivas transforma la cabeza. Cuando una persona se entrena para desarrollar o algún nivel de competencia, algún nivel de entrenamiento, requiere para lograrlo prácticas que tienen que ver con la regulación emocional y con la regulación de sus cuerpos. Porque si no es medio difícil a lo mejor avanzar y desarrollarse profesionalmente en el deporte. Tiene que haber una cantidad de habilidades y de aprendizajes que en contextos de violencia de género van a estar fuertemente obstaculizados, porque son el primer lugar a donde las personas que ejercen violencia van a minar y van a trabar esa oportunidad de tener esas herramientas. Entonces, se me ocurrían ahí estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, pensar en la capacidad de detectar esos obstáculos, y por otro lado, bueno, a ver qué recurso interesantísimo nos puede dar el deporte como práctica, como para habilitar a las personas que se encuentran en contextos de violencia nuevas herramientas que sean superadoras y que las acerquen a una mayor calidad de vida. Luego, esta cuestión de también, ¿no? Los escenarios específicos, desde ahí es que pensé este espacio, el escenario específico del deporte, sobre todo cuando se trata de espacios donde niños, niñas y adolescentes, en donde quienes ejercen determinado tipo de maltrato, abuso y violencia, se sienten como más tentados de participar de esos espacios, y entonces cómo se generan herramientas, recursos, indicadores de detección temprana para poder tener un buen nivel de prevención respecto a ocurrencias que a lo mejor se callan, a lo mejor no, casi seguro que se callan durante muchísimos años. Así que, bueno, esto se trata un poco, este pantallazo. La primera cuestión que me interesaba ahí resaltar es que las violencias digamos, la definición de violencias ha atravesado como distintas posturas teóricas por parte de quienes han intervenido, ¿no? En estos contextos. Y por supuesto, digamos, de acuerdo al paradigma vigente al momento de entender, por ejemplo, cuando la ley 24.417, que la ley de las violencias en Ciudad de Buenos Aires, el paradigma era el paradigma sistémico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la perspectiva con la cual se entiende la realidad es dinámica, es circular y es compartida, entre otras cosas, que también tiene una cantidad de aportes sumamente interesantes y necesarios. Pero ese aspecto de la perspectiva dio lugar a que en la ley se propusiera, por ejemplo, como respuesta, la evaluación conjunta, ¿sí? La evaluación de interacción familiar se llamaba. Y entonces, esa forma de comprender dio lugar, por ejemplo, a que se intenten hacer entrevistas conjuntas entre hombres que ejercen violencia y sus víctimas. Sé que el concepto de víctima resuena, yo me voy a posicionar en ese lugar. Yo no tengo ninguna duda que cuando atiendo a mujeres que se encuentran en situación de violencia de género, están siendo víctimas de violencia. ¿Para qué queremos nombrar el problema? Para que salga rápido de ahí, no para ponerle un cartel que la eternice en ese lugar. Pero si las personas no reconocen el problema, difícilmente vayan a poder modificarlo. Es decir, es un recurso terapéutico de base poder nombrar el problema
reconocerlo para encontrar una salida, es decir, ¿para dónde salgo con esto? ¿No? Bueno, ahí me vienen como un montón de ejemplos de personas que hemos atendido en estos años y cuántas veces el cimbronazo, ¿no? Ese clic, insight, llámenlo como quieran, ese darse cuenta de que hay algo que está mal y que hay que ir para otro lado, se dio el día que reconocieron el proceso de victimización que estaban atravesando. Y a partir de ahí dicen, yo no quiero ser víctima, y yo quiero tener una vida saludable, y tener otra vida, ¿sí? Bien. Entonces, puede ser que yo de a ratitos me vaya por la tangente, así que las diapositivas a mí me ordenan. Les mencionaba lo de la perspectiva porque, de acuerdo al momento histórico en el que se genera el marco que contiene la comprensión de las violencias, vamos a tener distintas respuestas. Hoy sabemos que la violencia es un problema social, no es un problema de salud mental. Las consecuencias en la salud mental son una parte de las consecuencias que sobrevienen en mayor o en menor medida cuando se transitan contextos de violencia. Pero la problemática, por definición, la Organización Mundial de la Salud también la ha definido como un problema de base social. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es tan complejo el problema, que hay tantas variables intervinientes, que hay tantos aspectos de la vida cotidiana de las personas que pueden incidir para que una persona, no sé, para que una mujer en particular, porque es la población estadística y escandalosamente superior en cuanto al lugar en el que se encuentran de sometimiento en las relaciones. Por eso me refiero en particular a esta población así. Lo que ha logrado es que a veces se puedan confundir las estrategias para la atención de mujeres. ¿Por qué? Porque se contempla como problema de salud mental. Ellas muchas veces vienen con esto, yo creo que estoy loca. O lo preguntan, ¿estaré loca? ¿Que me está pasando esto? Después vienen las ideas, ¿no? Bueno, le gusta, bueno, no se va porque de alguna manera disfruta de esto. Bueno, justamente el haber podido contemplar el problema, definiéndolo con su base social, nos ha permitido reconocer la cantidad de aspectos de la vida cotidiana que inciden para que una persona permanezca por años, muchos años, en esta situación. Así que esa primera cuestión hace que también se intercepte directamente con la cuestión de la salud, y por eso está definido como un problema de salud pública, porque la permanencia de las mujeres en contextos de violencia, y está estudiado, antes eran 11 años aproximadamente que tardaba una mujer en comunicar lo que le pasaba y a lo mejor en denunciarlo. Hoy, gracias a los estudios, a la información, a la circulación de información, se habla de 8 años. 8 años de su vida tolerando violencias con esa persona en particular, porque después pueden tener varias parejas y con todas transitar parejas o relaciones sexoafectivas, no le pongamos acartonamiento a la relación. Pero en esas relaciones pasan muchos años antes de que una mujer pueda comunicar lo que le ocurre. Acá voy a hacer un pequeño enlace con la cuestión del deporte. Pensemos que el deporte tiene su propia impronta y su propia, como las creencias asociadas a la vida deportiva, ¿no? La mujer deportista pareciera ser, desde el mito, desde el sentido común, que debe ser más fuerte, debe estar más empoderada, tiene más herramientas, sabe luchar y sabe meter garra en determinados aspectos. Después nos damos cuenta que eso no aplica necesariamente a la vida cotidiana y que puede haber personas profundamente disociadas, transitando un éxito enorme a nivel deportivo y transitando experiencias profundamente dolorosas a nivel personal, porque el patriarcado y la cultura que vivimos y en la cual estamos educadas nos ha enseñado a ser, ante todo, complacientes. Una mujer coincide con el sistema cultural cuando es complaciente, cuando no lo es, hay algo mal. Sin embargo, entonces, ahí quiero ver, lo que podemos
descubrir en este enlace con el deporte es que la incidencia de las violencias en la vida cotidiana, en su capacidad de reproducción cotidiana, en el desarrollo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí vamos, creo que a la diapo siguiente, en donde, no es la siguiente, pero no importa, en donde vamos a ver que hay funciones de la vida cotidiana, por ejemplo, el rol como parejas, el rol como madres, ¿sí?, que se ve fuertemente afectado por la experiencia de maltrato. Si además reconocemos la cronicidad habitual de los maltratos, es decir, cuántos años suceden, cuánto tiempo de sus vidas pasa en contextos cada vez más victimizantes, nos vamos a dar cuenta cuán difícil es salir de ahí. Es como si fuera alguna vez una psicóloga muy valiosa en nuestro país, Pato Vicir, habló de arenas movedizas, ¿no? Es como que te querés mover porque te das cuenta que hay algo que está mal, hay algo que está funcionando mal y cada vez terminan más hundidas. Y entonces, ¿cómo se sale? Bueno, tal vez, seguramente creo yo, que los movimientos feministas han empezado a mover fuertemente esa estructura para que no se salga de un contexto de violencia de manera singular, no se sale solas, se sale con otras, siempre se sale con otras. Y en esto creo que la cuestión de la idiosincrasia deportiva en cualquiera de sus expresiones puede darnos la posibilidad de identificar un recurso, una herramienta aprendida en el deporte que de pronto pueda servir para ser aplicada en otros aspectos de la vida cotidiana. Cuando trabajamos desde abordajes terapéuticos integrales y tendiendo a la transformación, no vamos a buscar en general ese recurso de afrontamiento directo contra la violencia que viven en sus casas. Muchas veces nos ponemos a buscar recursos que hayan utilizado en otro ambiente. ¿Para qué? Para que puedan reconocer el recurso. ¿Para qué? Para que puedan entrenarlo. ¿Para qué? Para que les sea eficaz y salgan de allí de una vez. Esa es la expectativa. Bien, si vemos ahora, hay un paradigma que, si les interesa, hay bibliografía, en internet pueden googlearla también, el paradigma de la vida. En nuestro país, la doctora Liliana Gastrón y Julieta O'Donnell se han referido fuertemente a eso, y yo hace muy poquito tiempo que terminé una tesis doctoral, uní justamente este paradigma a las cuestiones de salud y a las cuestiones de violencia, porque pareciera ser un elemento que nos permite reconocer más aspectos del contexto necesarios para poder trabajar con esos escenarios y transformarlos. El paradigma de la vida de lo que habla es del curso de la vida, lo que habla es de ese reconocimiento que necesitamos hacer del tránsito de una persona desde que nace hasta que muere, identificando cada edad, cada momento de su curso de vida con relación al contexto histórico particular. Es decir, claramente hoy no es lo mismo para una mujer que puede ir a hacer una denuncia que en el 94, cuando digamos, las leyes empiezan a moverse a partir del caso Monzón, ¿no? En ese momento la denuncia no era una posibilidad. ¿Sí? Sí, Ale, perdón, Lili, que te interrumpa, pero me parece muy interesante esto que estás diciendo para algunos de los chicos y chicas de periodismo deportivo, que muchas veces lo hablamos con otras cursadas. Esto de que el deporte y la comunicación del deporte muchas veces genera el chiste fácil, ¿no? Y determinados lugares que se les asignaban a las mujeres, y lo uno con este parámetro, ¿no?, que decís vos, ¿no? Hay como un aprendizaje de lo que se debe tolerar, y que impide por ahí que muchas de esas carreras de periodismo deportivo puedan culminar en, bueno, la verdad que mi deseo no era convertirme en el florero del discurso, ¿no? Claro. Sino que yo quería relatar el partido de fútbol, quería, ¿no? Todo esto, digamos, que era lo que quería de verdad, ¿no? Y justamente un poco la insistencia en las currículas de dar las perspectivas de género, y especialmente en el deporte, porque después terminan pasando situaciones
abruptas o situaciones profesionales donde quien no se fue formando se encuentra directamente con la cuestión punitiva, ¿no? O sea, cuando la situación sucede y empieza a tener una condena, digamos, desde los espectadores hacia algo que sucedió en un set, en una radio o se escribió, bueno, ahí es como que viene un aprendizaje de, esto no era como había que contarlo. La historia se está contando diferente ahora, ¿no? Entonces me parece que es tan importante esto de que hay un aprendizaje que condiciona muchísimo qué es lo que de verdad se quiere, ¿no? Sí, a ver, la violencia es una acción aprendida, ¿sí? Esto ya lo sabemos, no es algo que tenga que ver con lo genético, con lo biológico, sino que es una conducta fuertemente aprendida. El tema es que lo que aprendemos está también fuertemente condicionado por el contexto particular, por el momento histórico, por aquello que se habilita a hacer y a tolerar. Les decía antes, las mujeres aprendemos la complacencia por definición desde el nacimiento. Hay que saber qué necesita un hijo, una hija, hay que saber qué necesita la pareja, hay que saber qué necesitan todas las personas porque para eso estamos, para ir a dar una respuesta adecuada a las necesidades de la otra persona. El tema es que cuando aprendemos también que lo que se debe tolerar puede incluir aspectos que dañan profundamente nuestra salud, estamos en problemas. Y el otro tema es que a veces la invisibilidad del sistema, ahí voy ahí con estas dos palabritas que aparecen, ¿no? La invisibilidad y la naturalización, hace que ni siquiera tengamos las herramientas adecuadas para darnos cuenta que eso que estamos tolerando realmente es algo que estamos tolerando, ¿no? A quien guste leer o haber leído Bourdieu va a encontrar esta cuestión del obstáculo epistemológico, en ese obstáculo que se te pone por delante porque sos parte del mismo escenario social. Y entonces estás viviendo una circunstancia y no te das cuenta de lo que pasa porque hay un montón de otros factores que te operan como compensadores de la angustia y del malestar e incluso de la bronca que te pueda generar. Por eso cuando trabajamos con mujeres y con varones, buscamos mucho el trabajo con el cuerpo. Y ahí vuelve a estar, me parece, un buen dato para quienes se manejan hoy en el área de los deportes, esto de que el cuerpo es para las personas una herramienta central de reconocimiento, de detección, de generación de alertas, de prestar atención. Cuando al cuerpo se lo invisibiliza, las personas sufren determinadas consecuencias y todas impactan fuertemente en su salud. El feminicidio, como la forma máxima de expresión de las violencias, lo que hace justamente es el borramiento, la desaparición del cuerpo. Entonces, me parece que ahí tenemos una línea para pensar. ¿Por dónde le entramos a la violencia? Por el cuerpo. Pongámoslo ahí de relieve, prestémosle atención, veamos qué necesitamos y veamos qué nos pasa ante la interacción con una otra persona. Y creo que desde el ámbito deportivo, ahí hay una fuerte herramienta a desarrollar o ya desarrollada. Yo no estoy hoy en día en ese nivel de actualización, pero sí creo que hay una herramienta muy fuerte que es trabajar preventivamente con niños, niñas, adolescentes y con todas las personas que se incorporen a esos distintos espacios, con el reconocimiento del cuerpo como herramienta preventiva, ¿sí? ¿Qué me pasa cuando hablo con otra persona? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Hay algo que se alerta? ¿Hay algo que es disruptivo? ¿Hay algo que me incomoda? ¿Hay algo? ¿Dónde lo siento? ¿No? ¿Dónde está el malestar? ¿Está en el pecho? ¿Está en la garganta? ¿En qué parte del cuerpo? Ok, eso tiene una consecuencia y una relación directa con las emociones, y las personas somos emociones, acciones, pensamientos e interacciones. ¿Sí? Entonces, cuando podemos registrar que hay una herramienta de la cual disponemos que es altamente eficaz y altamente protectiva, tal vez podemos empezar a usarla. No sé cómo voy con el tiempo, Ale, imagino que justita. Estás bien, vas Bueno, bien. muy bien. Ahí entonces vemos otra de las cuestiones
bueno, no voy a desarrollar, creo que no es el momento, pero siempre me parece que no hay que olvidarse de mencionarlo, al patriarcado o esta cultura patriarcal, porque es la base de este escenario en el cual las violencias son posibles, y no solamente son posibles, están permitidas. Y no solo están permitidas, están impulsadas. Digo, hemos visto estampitas de San Barreda. ¿Qué es esto? Entonces, ¿no es cierto? Cuando hay cierta hasta justificación, celebración o impulso a invisibilizar determinados niveles de violencia. Nacer mujer en el mundo es un riesgo, y lo que sucede es que de acuerdo a los distintos, a las distintas normativas internacionales, que tienen que ver con los marcos jurídicos de cada Estado y con los avances o retrocesos que hayan instalado en materia de derechos humanos y en particular de derechos de las mujeres, nos vamos a dar cuenta que sí hay diferencias respecto a qué nivel de sometimiento se supone que las mujeres están en esos estados. Bueno, la cuestión es que lo innegable es que por haber nacido mujeres hay un determinado condicionamiento y un determinado techo que está ahí muy cerquita, ¿sí? Un techo que tiene que ver con las oportunidades de desarrollo, bueno, algo bastante de lo que venía diciendo Ale, que no voy a repetir, pero que afectan no cualquier aspecto, no afectan cualquier aspecto. ¿Por qué? Lo voy a intentar sintetizar en pocas palabras. Y hay una autora que se llama Claudia von Werhoff, que siempre la recomiendo, no me canso de recomendarla porque es un libro muy chiquitito que te abre la cabeza, o al menos a mí me sucedió eso. Habla del patriarcado capitalista y eclesiástico, habla del capitalismo como esa pata económica que lo que vino a hacer fundamentalmente es a reforzar que el patriarcado no se quiebre, ¿sí? En un momento de disrupción en donde los feminismos también venían de alguna manera a poner palabras, aparecen fuerzas que tienden a sostener el sistema. ¿Y dónde apunta el sistema? No es a cualquier lado. El sistema, para reforzarse y sostenerse y perpetuarse en el tiempo, busca dos lugares: el rol de la maternidad, la mujer madre, ¿sí?, que empieza a tener el montón de consecuencias y el montón de obstáculos para su desarrollo, pero el principal obstáculo es que tiene que responder de alguna manera a ser buena madre. No es cualquier madre, es buena. Y el buena después lo define Magoya, pero hay un parámetro ahí de qué es ser buena, y todas nos volvemos locas a ver si invocamos en el criterio o no. Y eso que estoy diciendo así de una manera simplista incluso, es gravísimo. Porque qué tan buenas o malas madres somos. Lili, te van a pedir Perdón, Lili, si podés en el chat poner la autora que citaste recién. Sí. Ahí lo pongo. Okay. Claudia von Werhoff. Teoría del paz. Igual creo que ya recibieron la lectura previa y después va el material también de presentaciones. Ok, bueno, ese libro lo recomiendo, está buenísimo. Lo que digo es que los lugares en donde se busca desestabilizar la capacidad operativa de una mujer para tener una vida autónoma, no es cualquier lugar, es en la capacidad de maternar y es en su capacidad de reproducción económica. Esa cúpula de cristal de lo que habla es que las mujeres no tenemos el mismo acceso a cargos, y si a lo mejor ese acceso a cargos por esfuerzos considerables ocurre, va a estar pago de diferente manera. Y si aún así esa mujer o esas mujeres han logrado sobrellevar esos obstáculos y pasan, automáticamente pasan a tener todo tipo de insulto y descalificación sexista, digo, ¿no? Más allá de las posiciones políticas absolutamente respetables, tenemos que entender que a las mujeres se nos insulta directamente con cuestiones que tienen que ver con lo sexual, ¿no? Y hasta estas consideraciones de la yegua, ¿no?, y demás. Ok, no es cualquier insulto, no se dice cualquier cosa, se dicen a las mujeres cosas que afecten su capacidad de reproducción
y de autonomía. Vuelvo a este punto entonces de enlace a plantearlo como interrogante, como recurso, que me parece que hoy lo que más me interesaba es, bueno, a ver qué recursos podemos combinar, cómo puede articularse estos escenarios, y entonces en mujeres que pueden desarrollar prácticas profundamente autónomas como cualquier práctica deportiva y que están de contramano con lo que ocurre, por lo tanto, en sus áreas personales, saber que allí hay una usina de recursos para explotar. Eso me parece que es un dato que los clubes y todo espacio de desarrollo deportivo debiera o pudiera tener en cuenta y construir a partir de ahí. Después, bueno, esta cuestión que les decía de cuánto invisibiliza o puede invisibilizar la práctica deportiva determinadas situaciones de maltrato intrafamiliar, por supuesto con base de silencio social. Las violencias se silencian, se tapan, se ocultan, cuando habrán visto seguramente el iceberg de la violencia aplicado a distintos escenarios. Bueno, ese iceberg tiene la mayor parte bien fuerte debajo del agua y es lo que no se ve, ¿no? Por eso hablamos de la figura del iceberg. Piensen que para que una situación de violencia sea reconocida públicamente tiene que haber sido gravísima. Hace unos años y hace poquito tiempo incluso, me voy a permitir nombrarlo porque ha sido pública la exposición, el caso de una familia con niña y niño tenistas, hoy adultos, en Tandil, en donde uno de ellos sale a comentar el nivel de maltrato ejercido por su padre entrenador, reconocido de muchos otros deportistas. Y esto se sabía, y no hubo una acción que pudiera frenar semejante escenario. Y miren cuántos años le lleva a una persona pararse en algún lugar, en este caso también fue una cámara, pero no fue el único. ¿Cuántos años lleva a alguien decir, a mí me pasó esto? A mí me pegaron por no ganar, a mí me forzaron a que entrene, a mí me forzaron a hacer un deporte que no me gustaba hacer. ¿Cuántos años tienen que pasar para poder sobrellevar mujeres y varones ese tipo de prácticas familiares? Que entonces lo que nos dice esto es que lo que ocurre a nivel deportivo puede ir en una lógica diferente a la que transcurren personas que no forman parte de estos escenarios, y eso diferente lo vuelve más invisible, ¿sí? Porque suponemos que el deporte y la fuerza están de la mano, y la fuerza puede estar disponible para determinados aspectos, pero no para la autonomía y la independencia y el bienestar personal. Con lo cual me parece ahí como muy importante también ver cómo se detectan estas situaciones a tiempo y cómo se previenen, incluso en detrimento que a lo mejor esos niñas y niñas no deban seguir haciendo ese deporte o deban tener otra salida momentánea hasta que sus vidas personales se encuentren en un nivel saludable y óptimo de desarrollo, porque la Constitución Nacional los consagra en ese lugar, ¿sí? En ese artículo 75 que decía Ale hace un rato, también está la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde primero están los pibes. Entonces hay que cuidar la salud y la capacidad y la oportunidad de desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Algunos datos que quería traer específicos sobre mujeres y también algo sobre hombres que ejercen violencia, pensando en cuán difícil es el desarrollo para mujeres víctimas de violencia, y por supuesto que uno de los principales, uno de los impensados espacios, no tienen acceso directamente, ni siquiera son áreas de lucha, el espacio del deporte y de la recreación, ¿sí? Son espacios vedados profundamente. Y al menos en la observación práctica de las personas que he atendido durante 20 años, lo que de verdad en 20 años atendí muy pocas mujeres deportistas, contadas con los dedos de una mano. Las mujeres que llegan a los servicios especializados en violencia
son otras mujeres. Las deportistas creen que tienen al toro por las astas, porque también tienen internalizado un ideal, un estereotipo que hace que respondan de determinadas maneras. Y entonces, al menos en la experiencia, de lo que escucho en otros espacios y de lo que me ha tocado atender a mí, creo que en 3 mujeres en 20 años, de las que se acercaron al servicio, tenían desarrollos deportivos de mediano nivel. O sea, no sé cómo separarlo por niveles, pero digo, no eran deportistas profesionales, a eso me refiero, pero sí con niveles de entrenamiento importantes. El resto no accede, no se le pasa por la cabeza, y si se le pasa por la cabeza hay alguien que lo obtura inmediatamente. Con lo cual, fíjense qué tan de la mano debe estar el deporte de la mano de la autonomía, que el espacio directamente está vedado. O sea, no es un dato casual que ocurra de esta forma. Por otra parte, las mujeres que se encuentran en procesos de victimización por violencia de género tienen 3 acciones permanentemente disponibles porque son las que necesitan para la supervivencia, que es la acción de defensa, ¿sí? La acción de acomodación. La acomodación tiene que ver con cuánto de nuestra vida cotidiana las mujeres hacemos para evitar que la otra persona se enoje, se fastidie, se incomode, se sienta mal, o para evitar que nos moleste con sus reclamos y con sus requerimientos, o para evitar golpizas, o para evitar algo que ponga en riesgo la salud integral de las mujeres. Entonces los procesos de acomodación, que no son una consecuencia, un déficit de salud mental, son un proceso dinámico aprendido y necesario para supervivir en la sociedad. No es una patología eso, es un proceso que todas las mujeres en o fuera de contextos de violencia de género desarrollamos. Las mujeres desarrollamos ejercicios de acomodación feminizada constantemente. Y la otra tarea que lleva mucha energía, mucho tiempo y mucho desgaste es la tolerancia al contexto violento. La tolerancia no quiere decir que les guste, está claro esto, ¿no? Que, digamos, no se quedan porque les gusta, no se quedan porque les conviene, no se quedan porque les viene bien lo económico. A nadie le gusta que lo maltraten. El problema es cuando ni siquiera se dan cuenta que los están maltratando. Y ahí necesitamos hacer niveles de prevención muchísimo más específicos. Pero estas 3 acciones que estoy mencionando llevan mucha energía, llevan mucho desgaste. Las personas se cansan al final del día de estar todo el tiempo en alerta, defendiéndose y viendo cómo se liberan de un ataque. De cualquier orden, ¿eh? No estoy hablando de físico y sexual específicamente. Ale hace un rato señalaba los tipos de violencia, las modalidades. Estoy hablando de todas esas modalidades, ¿sí? Del chiste burdo, del chiste sexista, de la descalificación constante, ¿no? De las exigencias constantes y de los controles. Hace unos años hice, justamente ante la especialización en violencia, el trabajo final había tenido que ver con la atención de sobrevivientes adultas de abuso sexual infantil, y algunas de estas cosas dieron datos específicos, ¿no? Más allá de los distintos contextos de vulnerabilidad, acá traje solamente 2 para señalar que esos contextos son de alta significación en la vida de las personas, que es la vulnerabilidad sanitaria y la vulnerabilidad cultural, y en esa es en la que me iba a enfocar principalmente, porque implica la falta de acceso, el borramiento del acceso a espacios que tengan que ver con la recreación, con las vacaciones, con el esparcimiento, con cualquier acción que tienda a liberar la cabeza del estrés. Entonces, sobrevivientes de abuso sexual, lo que les suele suceder es que su sistema de defensa, su sistema de supervivencia está al servicio de otras funciones más básicas a lo largo de la vida, aunque el abuso haya dejado de tener ocurrencia. ¿Por qué? Porque el abuso, cuando no ha sido tramitado, cuando no ha tenido oportunidades de justicia, cuando no ha podido ser elaborado hasta donde sea posible hacerlo, lo que marca es una reactivación, una vigencia constante. El trauma y el malestar tienen una vigencia que es constante, y entonces
la vida se transforma en una trinchera donde hay que estar todo el tiempo viendo cómo esto no te irrumpe en la vida y no te la complica. Entonces no tienen tiempo para otra cosa. Están permanentemente viendo cómo sobreviven, aunque no esté ocurriendo concretamente el maltrato y el abuso en ese momento. Otra de las cuestiones que quería mencionar, y acá con relación sí a el trabajo que mencioné hace un ratito, doctoral, con relación a las violencias en salud y específicamente a la violencia masculina, es este dato. Porque a veces se sigue poniendo en juego o en juicio, digamos, esta cuestión de, bueno, el patriarcado ya no es para tanto, el género, cortémosla con el género, la violencia no es de género, la violencia no tiene que ir para ningún lado. Es cierto que ninguna persona merece recibir malos tratos ni violencia, pero no todas las violencias son violencias de género. Por algo hay una ley que protege. Y hay tratados internacionales, Ale me los mencionó, los tratados internacionales, toda la necesidad de documentos jurídicos que resalten que son las mujeres las que necesitan un sistema de protección especial. Y entonces, en este estudio sobre hombres que ejercen violencia, trabajados, digamos, abordados durante varios años en el servicio que conduzco, que coordino, los resultados dieron un montón de cosas. Una de esas cosas es que pueden cambiar cuando hay procesos de abordaje responsables y duraderos en el tiempo, no 2 días, no 6 meses. En 6 meses no transforman nada, no es cierto que suceda. Sucede después de 1 año y medio, 2, no antes. Y ahí pensemos las políticas públicas, ¿sí? Y entonces hay un dato que es central, que por qué decimos no es todo violencia de género. Las mujeres, cuando vienen al servicio y te cuentan lo que les pasa, el miedo hasta por pantalla lo vemos. Ahora que atendemos en forma virtual, hasta en la pantalla vemos el miedo. Ves el temblor en el cuerpo, ves la incapacidad para encontrar estrategias de salida, ves el miedo a denunciar, ves un montón de cosas que tienen que ver con el proceso de victimización. En los hombres que vienen al servicio, que muchas veces o algunas refieren ser ellos los violentados, aunque reconozcan que en algún momento se les va la mano y reaccionaron mal, en estos varones no ves un solo indicador de traumatización. Un solo indicador, en ninguno. O sea, dio 100% en este caso, ¿sí? Entonces, yo muchas veces cuento el ejemplo, ¿no? En un grupo que coordinaba, que era de varones que tenían suspensiones de los procesos penales a prueba, grupo nuevo, así que estaban todos ahí pataleando enormemente porque era una injusticia que estaban donde estaban, bueno, eso es habitual. Y en un momento, claro, uno empezó a contar que la pareja lo había querido acuchillar y el otro que la pareja le había tirado un tiro a la puerta a la casa de la familia, y todos contaban situaciones así claramente no adecuadas y violentas. O sea, ¿quién podría decir que meterle un tiro a una persona no es violento? Obvio que es violento. Ahora vino una pregunta, después de que hicieron todo ese escenario, ese relato. En algún momento les pregunté al que había hablado que había estado amenazado con un cuchillo. Le pregunté si había tenido miedo. Y su respuesta automática fue, no, claro. Y pensé, aún así, dije, bueno, a lo mejor es el patriarcado que está contestando. Vieron que los varones no pueden decir que tienen miedo, porque estarían mal vistos por el patriarcado, no son funcionales. El varón es macho y se la banca. Entonces, a lo mejor su respuesta estuvo condicionada por lo cultural. Cuando vuelvo a profundizar la pregunta, la respuesta de él y de los 8 que estaban en ese espacio fue, ¿cómo le voy a tener miedo? Ella puede hacer lo que quiere, pero si yo quiero le doy una trompada y la mato. Y punto. Y punto. Entonces, ahí es donde vemos que el recurso socialmente construido está tan disponible y es tan eficaz y es tan impune, que entonces creo que ahí tenemos que tener una fuerza contundente, argumentativa, cuando nos dicen la violencia de género va para todos lados. No es así. Por eso tenemos leyes específicas de protección a las mujeres, porque estamos en la población que por haber nacido mujer, está en fuerte
condiciones de opresión. Ya vamos a ir cerrando. Ale, decime si Sí, me apuro un cachito más. ahora sí tenés que ir cerrando. Ahora sí, voy cerrando. Bien, nada. Esta cuestión que refería antes Ale, así que no voy a avanzar mucho sobre eso, pero también saber que los espacios, el folclore del deporte, ¿no? Implica supone ciertos niveles de autonomía, y esto implica también que los niños y niñas a lo mejor transiten por espacios que habiten los clubes y los espacios deportivos de una manera que puede incluir formas autónomas. Me imagino que hoy hay algunas cosas que fueron cambiando. Yo me acuerdo estar a los 8 o 9 años sola dando vuelta por River un lunes a la noche, que era el día de los representantes, entonces no había nadie en el club, y lo que hacías era ir a correr a dar la vuelta a River por adentro y no había nadie, ningún ser humano, y nosotros corríamos y estaba sola ahí, ¿sí? O te ibas al frontón, Ale, corregime si vos no viviste eso alguna vez, ir al frontón de pádel que quedaban en el fondo del club, a oscuras, a jugar, y era como una práctica casi habitual, ¿no? Que estábamos ahí porque estábamos en el club, era el lugar seguro el club. Era esa idea de que ahí no te va a pasar nada porque ahí es deporte y el deporte es saludable. Pero te pasa igual porque te pasan cosas o te pueden pasar. Entonces, sepamos que también estos espacios que cuentan con determinada estructura son los espacios que quienes cometen abusos buscan, porque es donde encuentran los puntos de vulnerabilidad y de posibilidad de entrar a tener víctimas a mano. Entonces creo que también la cuestión de la prevención ahí tiene que tener un lugar muy particular dentro de lo que sea políticas en función del deporte, para el deporte y para garantizar espacios protegidos y seguros. Bien, esta la voy a... bueno, lo último es que a mí me gusta mucho usar, siempre uso esta palabra cuando atiendo personas en contextos de violencia, es el entrenamiento. No es estar mejor de la cabeza lo que te saca. Lo que te saca es animarte a entrenar un recurso. ¿Cuál? El de la calma interna, el de la atención plena, el de la regulación emocional, el de la regulación del cuerpo, el de la efectividad cuando hablo con una otra persona y en lugar de morirme de miedo miro a los ojos y digo, yo no pienso lo mismo, pienso diferente, pero puedo sentarme con vos que pensás distinto a ver qué hacemos con eso. ¿Sí? Es el lugar de la construcción de la seguridad interna, no de la certeza, de la seguridad interna y de la seguridad colectiva, porque de esto se sale de manera colectiva o no se sale. Bueno, creo que ya podríamos ir ahí cerrando. Muchas gracias por el espacio. Bien, muchas gracias Lili. Bueno, ahí creo que hay algunas, bueno, te habían pedido el recurso ese de cita, que ya lo pusimos. Bueno, también hablan de las perimetrales. Bueno, hay muchas cosas que no se cumplen, pero existen, ¿no es cierto? Existen las perimetrales, existen que cuando se detecta una situación de violencia y se recurre a la justicia, digamos, la restitución de pertenencias, digamos, eso existe, digamos, y está marcado en la ley. Lo que digo, y me parece que es muy importante para lo que se comunica, ¿no? Y creo que también vos hacías énfasis. Yo creo que no es que hay un discurso, ¿no? Me parece como que un poco en el deporte se empieza a trabajar con esto de establecer un campo discursivo, no un discurso, el discurso del deporte orientado hacia tal lado, no un campo discursivo. Y ahí sí, yo soy muy fan de Verón, ¿no? De Eliseo Verón, que habla tanto de la palabra aseverativa, ¿no? Y de los campos discursivos, y me parece que eso realmente es muy importante, ¿no? Las distintas manifestaciones, el poder expresarlo, el poder contarlo, el poder contar un deporte donde pasan un montón de cosas, donde no hay que avergonzarse de que pasen determinadas cosas. Uno tiene como la idea muy del fair play en el deporte, ¿no? No pasa nada, y bueno, y suceden, y hay que lograr que los deportistas, por eso se trabaja muchísimo en
en escuchar la voz de los atletas, ¿no? Y de darles, y de crear cada vez con mayor énfasis las comisiones de atletas en las instituciones. El bajar esa distancia a veces generacional y el que los mismos atletas, que son aquellos que están con sus pares y donde no hay una situación de autoridad o una situación de cuestiones desparejas, puedan ayudar en la implementación de estas denuncias y estas cuestiones. Así que me parece que eso es como muy acertado y muy posible, ¿no? Yo estoy convencida que el discurso deportivo tiene que llenarse de todo el discurso de las especialistas y de los especialistas en cuestiones de género, en cuestiones de violencia, porque si bien son temas que por ahí el deporte que quiere ir por otro carril, ¿no? El de la cuestión de la recreología, del divertimento, ¿no? Tiene que parar la pelota y poder escuchar estas cosas porque pasan en la arena deportiva, ¿no? Vos hablabas de la arena, y en la arena deportiva pasan estas cosas. Y esto que decíamos, ¿no? Es un terreno donde hay muchas ilusiones, donde hay muchas expectativas, muchos deseos, mucha ingenuidad, y es importante, digamos, estar atentos y establecer mecanismos y estructuras que garanticen un deporte seguro, ¿no? Entonces, hoy, esto que decíamos, la diligencia del Estado, ¿no? Hoy tenemos una Secretaría de Deporte que ha creado determinados espacios, hay que tomarlos, ¿no? Porque están para poderlos utilizar y para poderse informar y para poderse capacitar. Hay muchísima capacitación online, muchísima capacitación online. Yo siempre lo que recomiendo es que busquen capacitación online certificable, ¿no? O sea, que sea de organismos oficiales, no necesariamente tienen que ser de organismos en el deporte, uno por ahí va al deporte porque encuentra por ahí alguna literatura o algún recurso audiovisual que le resulta más cercano, o más dinámico, pero sí, y creo que también, y esto lo digo desde el ámbito laboral, hoy todos los espacios que están relacionados con el trabajo realmente valoran profesionales que tengan perspectiva de género, profesionales que tengan determinados niveles formativos en estas cuestiones y especialmente en el periodismo. Entonces, hay muchísimas formas de obtener certificaciones y como les decía, tanto online como presenciales en este momento. Muchas de ellas son sin arancelamiento, pero exige un espacio de reflexión, ¿no? Tener el certificado por el solo mero hecho de tengo un papel que me va a acreditar un conocimiento, no tiene que ver con ese proceso de sensibilización tan necesario para poder instalar instituciones con una mirada transversal de género, ¿no? Sino cuando tengamos que actuar como profesionales, me voy a haber olvidado de ese papel en algún momento. ¿Mm? Entonces un poco ese es el llamamiento. No sé, Monique, si querés agregar algo, te cedo la palabra. No, creo que quizá alguien quiera hablar y tenga alguna pregunta. Galaxy A10, que no sé quién es, levantó Está la... con una mano levantada, pero no sé si es que le quedó levantada o qué pasó. Levantada de antes, me parece, sí. Sí, sí, pero creo que la levantó más de una vez. Y no sé si alguien más quiere hablar o parece Es que el momento. sí, parece que no, ¿no? Sí, puedo. Sí. Perdón, pero estoy con el celular y entonces por ahí es un poco se distorsiona, pero me escuchan bien. Sí, se escucha perfecto. Ah, perdón, bueno, ahí. Me voy a hacer visible, me voy a visibilizar un poco. No, bueno, nada, mi nombre es Emiliano y la verdad que excelente charla, explicación y la verdad que da gusto escuchar y volviendo un poco a la base de lo que llamamos no la formación, ¿no? Hablamos de la violencia. Y yo por ahí, yo pertenezco a la ciudad de La Plata y acá hay muchísima formación amateur, ¿no? Hay ligas de fútbol, formaciones en donde
por ahí poco entienden el significado de formación, porque escuchás mucho a la parte técnica o a los directivos decir, sacamos a los chicos de la calle, pero ¿en qué valor? Porque también decimos, ¿no? Esa formación que dan de ganar o ganar, de estar permanentemente exigiendo y sobrevaluando todo el tiempo al chico. Y para que tengamos un ejemplo, en la ciudad de La Plata, en las 4 ligas, más o menos se mueven entre 3.000 y 3.500 chicos por fin de semana. De eso, de la totalidad que llega a jugar profesional, el 0,01%, y lo contás con los dedos de la mano. Entonces vos decís, todo lo demás, no digo que sean frustraciones, pero ahí es donde todo el mundo quiere que sea, mi hijo quiere que sea Messi, o tenemos un referente ideológico que sea Messi, o que sean evaluados como, o tomados como en algún momento van a ser, esa persona va a ser Messi, pero bueno, Messi hay uno y Maradona hay dos, y así sucesivamente, son pocos los que llegan a ese nivel, y todo lo demás puede llegar a ser frustración por el nivel de exigencia, y estamos hablando solamente amateur, y saco al Club Estudiante de La Plata y Gimnasia, que tienen otros objetivos. En este caso nosotros tenemos los objetivos de formación del chico, arranca a los 4 años, 5 años, 6 años, ya está dentro de un espacio que se debe considerar como lúdico, como un espacio de convivencia, compartir, y además debe de aprender a una regla, porque también la idea es del deporte son reglas, o sea, aprender a compartir reglas, y por ahí eso no se visibiliza mucho, y por ahí estamos con el contexto esto de decir, sí, sacamos a los chicos de la calle, yo entiendo, pero a veces ese sacar de la calle y esa sobreexigencia, por eso que obviamente tiene que estar la formación y me parece bárbaro y excelente este tipo de disertación porque nos lleva a repensar y replantear qué es lo que realmente vamos a aprender más adelante de nuestra sociedad. Hoy nos atraviesa el fútbol, todavía nos atravesó el fútbol históricamente, pero estamos viviendo una exigencia de violencia desde el chiquito que ya va a la cancha y ya está permanentemente eh, está nutriendo de estas palabras que a veces, y ahí donde estamos obviamente el patriarcado, que no podemos romper con esa estructura. Bueno, gracias por permitirme Ah, hablar y la verdad que es muy bueno. no, muy bueno, Emiliano, y me das pie, digamos, estamos cerrando, pero también para agradecer, porque sé que tenemos participantes tanto desde Instituto de Educación Física, de Periodismo Deportivo, de clubes barriales, de algunas universidades, así que la verdad que Monique me pasó recién y pude mirar la grilla de inscriptos y de inscriptas y es bastante diverso y de la mano del deporte, entonces eso también Y tiene de que ver varias con provincias también, y ¿no? de varias provincias, ¿no? Con la mirada federal que queríamos darle y del deporte. Pero esto que traes vos, Emiliano, que bueno, a veces los tiempos son cortitos, tiene que ver mucho con una palabra que es el hostigamiento. A mí no me gusta hablar de alto rendimiento, me gusta hablar de alto desempeño, que es otra cosa. Y el hostigamiento está muy ligado a los rituales del escenario deportivo que están profundamente arraigados, ¿no? Y me parece que ahí es donde todos nosotros tenemos que trabajar mucho, ¿no? Sobre la cultura de la hinchada, ¿no? A la Barça se habla muchísimo de eso, y distintos autores muy, muy interesantes sobre, bueno, qué es lo que se espera de ese escenario deportivo, ¿no? Esto que decís vos, el aguante, la cultura de la hinchada, esta cuestión del hostigamiento, la sobreexigencia, el ritual del loser, ¿no? El nuevo, ¿no? Donde lo sometemos a toda una serie de, Liliana se acordaba una parte, bueno, los famosos pelotazos, el paredón, ¿no? Donde muchas veces parecía divertido, pero a alguien la pasaba mal con eso, como alguien la pasa mal con determinado tipo de broma. Me parece que hoy el discurso con esto del campo discursivo y el discurso de muchas voces tiene que ver con entender las minorías, con entender el que no grita, el que habla bajo, el que habla medio, ¿no? Y ese me parece que es la pelota que tenemos que armar del deporte, ¿no? Me parece que esto que traes vos es algo francamente preocupante, uno lo ve, ¿no? Esto de esa cosa de fervor, pero donde se le genera a aquel que es el protagonista del deporte y que va a pasar un buen momento, una tensión y una exigencia para la cual no está preparado ni vino a eso.
Y esto que decías vos es muy interesante, esto de sacar a los chicos de la calle para llevarlos a un escenario deportivo violento. La verdad que, pero ¿por qué? Y en esto Lili tiene mucha más argumentación, porque en ese escenario se reproducen aquellas violencias que están afuera, ¿no? Que están en la sociedad y que se trasladan a un estadio o a un campo de juego, ¿no? Perdón, y que fundamentalmente esas violencias vienen desde nuestros representantes más altos. Porque las instituciones no operan de la manera, las gubernamentales, a veces digo, ¿no? Recién comentabas, Alejandra, que hay muchas leyes, y esto es maravilloso, es importantísimo, pero también es importantísimo que la operatividad de estas leyes tenga su curso, porque si tenemos las leyes, pero después una mujer se acerca a hacer un comentario en una comisaría y se le ríen en la cara, y queda un poco cortado. Por eso la articulación de todos los espacios me parece que es muy importante, ¿sí? No, totalmente. Trabajemos en eso, ¿no? Tal Sí, vez, sí. ese es, a ver, es un aspecto con el que nos cruzamos constantemente todos los días, ¿no? Pero tal vez sea, o proponemos eso. Las leyes son necesarias, absolutamente necesarias, tienen una finalidad, tienen una función, y cuando hay fallas o distorsiones o no alcanzan, tenemos que pensar que quienes administran la justicia son personas que también están criadas en un sistema y entonces interpretan la letra de una manera particular. Además de eso, están las políticas públicas que asignan presupuesto o lo desasignan, ¿no? Porque no dar presupuesto es una posición política también. Y entonces ahí empiezan esas complicaciones propias de una dinámica institucional y social que en definitiva resguarda de las violencias, pero hasta ahí no más. Por eso es importante seguir diciendo, seguir pidiendo, seguir enlazándose junto a otras personas, articular espacios. Por eso este espacio me pareció, además de la convocatoria por parte de Ale, que la quiero mucho, digo, me pareció de una, la articulación con el deporte me parece absolutamente necesaria, como la articulación con otros espacios que también suelen estar vistos como fragmentados. ¿Por qué? El capitalismo fragmenta. La fragmentación viene bien. Entonces, hay que ir en el sentido contrario. Vamos a encontrarnos con 1000 obstáculos. Bueno, vamos a seguir caminando. Muy bueno. Creo que es una frase perfecta para terminar esta clase, la de Liliana, ¿no? Muy bueno. Muy Muy bueno. bueno, muy bueno. Bueno, ahí contesté algunos mensajes, algo para Laura, ahí te contesté. Y bueno, tienen el mail de la fundación, escríbanos ahí y con Monique trataremos de encontrar espacios y tiempos que cada vez son más escasos, pero siempre intentamos hacernos tiempo para estas cuestiones que entendemos que son las que van a lograr modificar status quo. Así que muchísimas gracias a todos y a los varones que han participado. Muchísimas gracias porque, como lo dijimos al inicio, esto es algo que tenemos que lograr entre todos y todas. Muchas gracias, Monique, Ale, y a todas y a todos quienes están presentes. Muchas gracias, Liliana Gracias. y Ale. Excelente. Bueno, a ver.